Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 a 1808. Y estábamos hablando del gobierno de Felipe V. Vamos a abordar esta cuarta parte. El coste del gobierno borbónico. La existencia de un gobierno moderno y centralizado no era suficiente en sí misma para restablecer la grandeza de la monarquía española. La clave del poder eran los ingresos y a menos que el rey de España pudiera mantener su corte, pagar a sus funcionarios, pertrechar a sus tropas y construir nuevos barcos, la reforma administrativa estaría vacía de contenido. El absolutismo dependía de los recursos. Ahora bien, la estructura impositiva de la España borbónica apenas difería de la de los Austrias, que a su vez se había desarrollado sin un plan o método mediante la acumulación arbitraria de impuestos. La carga recaía arbitrariamente sobre Castilla y en ella sobre el contribuyente común. El principal grupo de impuestos eran las llamadas rentas provinciales que pagaba el pueblo de Castilla y que se recaudaban sobre productos básicos de consumo. El más importante de esos impuestos era la alcábala, un impuesto sobre las ventas, seguido por un grupo de tributos formado por los cientos, tercias reales, millones, servicio ordinario y extraordinario, servicio de milicias y cuarto, fiel medidor. El segundo grupo comprendía las rentas generales, fundamentalmente derechos de aduana y de comercio. En ellos se incluían el tabaco y otros monopolios estatales o estancos, los derechos señoriales y una serie de impuestos heterogéneos. La recaudación de los impuestos era tan variada como su naturaleza. La mayor parte de ellos se arrendaban a individuos privados, que en ocasiones los subarrendaban o incluso los hipotecaban. La nobleza y el clero tenían su estatus fiscal especial. En principio, la Iglesia estaba exenta, pero como consecuencia del acuerdo con el papado, la corona recibía el noveno y las tres gracias, es decir, el subsidio, el excusado y la cruzada. El Estado tenía una gran dependencia de los impuestos eclesiásticos que provenían de una de las concentraciones de riqueza más importantes de España y, como hemos visto, trató de ampliar esos ingresos recurriendo a diversos expedientes. Finalmente, hay que mencionar las rentas procedentes de América, que sufrieron altibajos, pero que se mostraron una tendencia al alza a partir de 1730 y que se elevaron notablemente desde 1750. El gasto público era la pesadilla permanente de todo ministro de Hacienda. Los recursos financieros tenían que atender a una multitud de necesidades y a pesar de la afortunada pérdida de los Países Bajos e Italia en la guerra de sucesión, no parecían haber disminuido los compromisos. Bien al contrario, Italia devoraba ahora más recursos porque la reconquista era más costosa que la simple posesión y por razones que pocos españoles podían comprender, en ocasiones Felipe V entregaba ingentes subsidios a un emperador desagradecido. Si la política exterior de los Borbones resultaba cara, también lo era la vida doméstica. En general, los Borbones supusieron un coste más elevado que los Austrias. Un monarca francés, el primero de una nueva dinastía, con un amplio séquito y una esposa ambiciosa y con los ojos de España y Europa sobre él, no podía sino incrementar los gastos de la corte porque esta era la expresión inmediata de su poder. Felipe V, llevado por sentimientos de nostalgia, grandeza y orgullo, inició un ambicioso programa de construcciones. Un nuevo palacio en Madrid, otro San Ildefonso, ampliaciones en Aranjuez, programa que ocupó un lugar prioritario en la asignación de los recursos. El itinerario anual de la corte entre estos diversos sitios era como la organización de grandes expediciones y costaba una fortuna en servicios y transportes. La corte tenía a su servicio millares de funcionarios y servidores, no para gobernar España, sino simplemente para atender a la familia real y ocuparse de sus diversiones. Por debajo de la corte, en cuanto a las prioridades, reclamaban atención una serie de intereses y pretensiones, en competencia unos con otros y planteados por la burocracia, el ejército y la marina. Las peticiones de las secretarías, consejos y otros departamentos y de sus respectivos funcionarios que reclamaban salarios, incrementos y pensiones eran siempre insistentes y hacía falta un ministro fuerte para resistirlas. El ejército tenía menos fuerza, pero como instrumento de política exterior resultaba vital para los planes de los monarcas y era un gran consumidor de recursos. Así, las campañas italianas de Isabel Farnesio ocuparon un lugar elevado en la escala de los gastos y también en este caso pocos ministros tuvieron la fortaleza de oponerse. Esto dejaba en último lugar a la Marina. Un Patiño podía asegurarse algunos recursos para ella, pero no ocurrió lo mismo en el caso de la mayor parte de los ministros y de esta forma se descuidaban los auténticos intereses del imperio.
Las prioridades de los monarcas no eran compartidas por todos los españoles. El cardenal Belluga se había alineado junto a los Borbones durante la Guerra de Sucesión, pero posteriormente manifestó sus reservas. Se quejaba de que los precios de los bienes de consumo se habían elevado enormemente. Hoy están pagando los pueblos 3 veces más de lo que pagaban hace 14 años. La incorporación de las alcábalas y de otros ingresos al Estado no supuso una disminución, sino un incremento de los impuestos. El comercio exterior había declinado como consecuencia de la guerra y de la pérdida de barcos. Se habían elevado los precios de todas las cosas. Sin embargo, el precio de los cereales era tan bajo que en Castilla la Vieja el trigo se vendía a 4 reales la fanega, la cebada a 3, e incluso en Madrid los precios eran de 6 y 4 reales la fanega respectivamente. Los consumidores no tenían dinero y los agricultores no obtenían beneficio. El cardenal Belluga estaba convencido de que la razón fundamental de que no se consiguiera una recuperación a partir de 1714 era la constante dedicación a la guerra. Una segunda razón era el hecho de que el Estado no contara con una burocracia financiera adecuada y no organizara la recaudación de impuestos en el sector público, libre de los fraudes y extorsiones de financieros y arrendatarios de impuestos. El Estado borbónico era un Estado con un elevado nivel de impuestos y de gastos. Los ingresos del gobierno aumentaron en unos 250 millones de reales en 1715 a 360 millones en 1745. La historia financiera del reinado fue la de la lucha por mantener el gasto dentro de esos límites y más frecuentemente por hallar los medios de superarlos. Hasta los primeros años del decenio, en 1730, fue posible preservar una apariencia de orden financiero y cuando se veía presionada, España podía encontrar todavía excedentes para la guerra. He aquí la conclusión de un observador inglés. Sus ingresos anuales se pueden calcular en unos 16 millones de piastras y los ingresos de las Indias en unos 3 millones. De esta suma, solo la familia del monarca gasta unos 7 millones anuales. El ejército de 70.000 hombres les cuesta 13 millones de ducados o unos 8.700.000 piastras en cuanto a los gastos ordinarios. El resto de los ingresos no llegan para sufragar los gastos de la marina, los salarios de los tribunales y ministros, etc. Pero aunque sus gastos exceden a sus ingresos en varios millones, como desde hace mucho tiempo no han gastado sumas considerables del tesoro, sino lo que ha sido absolutamente necesario para el pago de sus tropas, y como han recibido sumas muy importantes por los indultos extraordinarios sobre las flotas y galeones y los derechos de exportación, sin duda deben tener más de 20 millones de piastras que podían haber utilizado en una guerra si los aliados hubieran acordado iniciarla. En 1732, España podía mantener todavía guarniciones en el extranjero y un ejército de 80.000 hombres en la península, y Patiño se las arreglaba para pagarlos con la ayuda de los importantes envíos de las Indias. Pero la situación empeoró en el curso de los 5 años siguientes. En 1737 los ingresos ascendieron a 21.100.750 escudos, más los envíos de las Indias, y los gastos se calcularon en 34.535.296. Solo el ministro de Guerra consumía más de 20 millones, es decir, casi el total de los ingresos ordinarios. Se creó una junta de medios especial para corregir los abusos, reducir los gastos y conseguir ingresos extraordinarios, pero poco se esperaba de ella, y pese al denodado esfuerzo por conseguir dinero de la alta aristocracia, este proyecto no conoció el éxito. Entretanto, los gastos en Italia no tenían límite. Además de instalar al príncipe Carlos en Nápoles, había que contar el coste de mantenerlo allí y de su matrimonio con la princesa de Sajonia. La inminente quiebra financiera, en vísperas de la guerra con Inglaterra, obligó a los monarcas a apoyar un nuevo intento de reforma financiera. En la reorganización del gobierno, en 1739, Juan Bautista Iturralde fue nombrado ministro de Hacienda. Iturralde era un hombre desconocido, de quien se rumoreaba que había hecho su fortuna comerciando con las rentas del gobierno, pero al parecer estaba versado en los métodos del peculado. Intentó poner coto al excesivo número de pensiones a cargo de los fondos públicos existentes en España y América y de acabar con el desempeño de varios cargos públicos por una sola persona. Publicó un decreto recordando los beneficios sobre los contrarios del gobierno y otro que suspendía, por 2 años, el pago de todas las pensiones y de los salarios extraordinarios con la esperanza de ahorrar.
De esa forma, 2,5 millones de pesos anuales propuso pagar al ejército en base a su fuerza real, de 60.000 hombres, en lugar de los 100.000 presupuestados habitualmente, lo que ahorraría 7 millones de ducados. Esos proyectos fueron ahora de una persona desconocida hasta que fue nombrado ministro, que ha mostrado más valor y decisión del que nunca hizo gala el fallecido señor Patiño. Pero el valor no era suficiente en la España de Felipe V. Iturralde no tenía la capacidad ni la talla política para convertir esos beneficios a corto plazo en reformas estructurales y frente a la resistencia de los grupos de intereses solo tuvieron un impacto temporal. La gran conmoción en 1739 fue la suspensión de pagos de España, una virtual declaración de bancarrota que perjudicó su crédito en el exterior y reforzó la desilusión en el interior. Las campañas de Italia y desde 1739 la guerra con Inglaterra impulsaron al gobierno a aplicar remedios desesperados y perjudiciales en último extremo, en el intento de conseguir dinero de una población que sufría ya una excesiva carga fiscal. La primera de estas medidas, la venta de baldíos, tierras pertenecientes a la corona, era un sistema muy practicado por los austrias. Pero cuando Felipe V reanudó la práctica, en 1738, los validos constituían un recurso menos importante y pocos campesinos españoles tenían los medios para competir por su compra con los terratenientes y monasterios. Por tanto, la enajenación de los baldíos fue un nuevo paso hacia la concentración de la tierra, impidiendo el acceso a la tierra de los campesinos más pobres, de los jornaleros y de los desempleados, sin que aquellos que habían ampliado sus propiedades incrementaran la producción. El beneficio para el tesoro era escaso. En los 10 años en que se practicó este sistema, solo reportó 1 millón de ducados. El segundo proyecto, en 1741, fue el intento de imponer un impuesto extraordinario del 10% sobre todos los ingresos, no importa de qué fuente, concediendo exención al clero, a los médicos, abogados, trabajadores y comerciantes extranjeros. A falta de una oficina de recaudación de impuestos, el gobierno daba a cada ciudad una cuota que tenía que recaudar, pero las ciudades carecían de la voluntad y de los medios para realizar un cálculo basado en los ingresos, de manera que el gobierno terminó autorizándolas a recaudar sus cuotas por el método tradicional de gravar los productos, reforzando así la carga tributaria de los consumidores y poniendo fin al experimento de un impuesto sobre la renta. La carga fiscal en España era compartida ahora de forma más equitativa entre Castilla y el Reino Oriental a través de la imposición equivalente, llamada catastro en Cataluña, equivalente en Valencia y única contribución en Aragón. El catastro fue instaurado por Patiño como un nuevo impuesto del 10% sobre todas las propiedades rurales y urbanas y del 8% sobre los ingresos personales, entrando en vigor el 1 de enero de 1716. Era demasiado lo que se esperaba de la economía y de la capacidad fiscal de Cataluña y la cifra inicial de 1.500.000 pesos era demasiado elevada. Por ello se redujo a 1.200.000 pesos en 1717 y a 900.000 en 1718, siendo fijada finalmente en algo más de 1 millón. A partir de 1724, el gobierno obtenía una suma más elevada de la estimada y el impuesto parecía ser aceptado sin protesta por los contribuyentes. La cuota fijada se mantuvo durante todo el siglo XVIII, lo que significó que el impuesto fuera cada vez más gravoso, ya que el crecimiento económico y el incremento demográfico redujeron las contribuciones individuales, aunque posteriormente se realizó algún ajuste. Sin embargo, el catastro catalán no era una panacea para el contribuyente. De hecho, no constituía, sino que añadía a los impuestos regionales indirectos ya existentes, y al declararse exentos a la nobleza y al clero, perpetuó la discriminación social. Cataluña pasó de la situación de privilegio a la de agravio fiscal. En el espacio de medio siglo, el gobierno borbónico solo realizó progresos marginales con respecto al de los últimos Austrias. Probablemente Felipe V fue una carga mayor que Carlos II, pues aparte de su incapacidad personal, permitió que su segunda esposa ejerciera una influencia negativa sobre la política. La maquinaria del gobierno fue reformada, el Ejecutivo modernizado, confirmado su control sobre todas las regiones de España y sustituida la aristocracia de privilegio en la alta administración por la aristocracia de mérito. Por debajo de la élite dominaban la ineficacia y la corrupción y los proyectos de reforma financiera de 1737 a 1741 solo sirvieron para poner de relieve que la vida pública no había sido reformada. Pero hay que plantear, además, otro interrogante. ¿Suponía todo ello alguna diferencia para el poder?
y los recursos de España?